Alí Baba y los 40 ladrones es una de las historias más fascinantes de la colección conocida como Las 1001 noches. En un pueblo lejano, en el corazón de la antigua Persia, vivía un hombre humilde llamado Alí Baba. Era un leñador, pobre y sencillo, que pasaba sus días en el bosque cortando leña para vender en el mercado. Alí Baba no tenía grandes ambiciones. Estaba satisfecho con su vida modesta al lado de su esposa fiel y de su hermano mayor, Qasim, que, a diferencia de él, había prosperado en el comercio y se había vuelto rico. Un día, mientras Alí Baba estaba en el bosque cortando leña, escuchó el sonido de caballos galopando a lo lejos. Intrigado, se escondió rápidamente detrás de un árbol para observar quién se acercaba. Pronto, una caravana de 40 hombres, todos montados en magníficos caballos, apareció ante él. Estaban armados hasta los dientes y tenían el aspecto de hombres sin escrúpulos, con miradas frías y calculadoras. Alí Baba sintió su corazón latir con fuerza. Ladrones, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabiendo que su vida dependía de no ser visto, permaneció inmóvil, observando atentamente cada movimiento de aquellos hombres peligrosos. El líder de los ladrones, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su rostro, desmontó de su caballo y se acercó a una gran roca que parecía sólida e impenetrable. Levantó la mano y con una voz firme y autoritaria, pronunció las palabras que Alí Baba jamás olvidaría: «Ábrete, sésamo». Para el asombro de Alí Baba, la roca se partió en dos, revelando una entrada secreta a una cueva oscura y profunda. Los ladrones entraron uno por uno, llevando sacos pesados que parecían estar llenos de tesoros. Después de que el último hombre entró, la roca se cerró nuevamente, como si nunca hubiera existido un pasaje allí. Alí Baba se quedó allí, atónito, durante unos momentos. Apenas podía creer lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente recuperó el aliento, se dio cuenta de que estaba frente a un secreto inimaginable, una cueva llena de riquezas ocultas, accesible solo con esas palabras mágicas. Con el corazón aún acelerado, Alí Baba esperó pacientemente hasta que los ladrones salieran de la cueva. Tan pronto como todos montaron en sus caballos y desaparecieron en la distancia, salió de su escondite. Se acercó con cautela a la roca, tal como había hecho el líder de los ladrones, y pronunció las palabras mágicas: «Ábrete, sésamo». Para su alegría y sorpresa, la roca se abrió nuevamente. Con una mezcla de miedo y emoción, Alí Baba entró en la cueva. Dentro de la cueva, Alí Baba apenas podía creer lo que veía. Las paredes estaban forradas de oro, plata, piedras preciosas y joyas raras de valor incalculable. Pilas de monedas brillaban a la luz de las antorchas que los ladrones habían dejado encendidas. Alí Baba caminó por la cueva, con los ojos abiertos de asombro, sintiendo el peso de la riqueza a su alrededor. Sabía que no podía llevar mucho, pero también sabía que esa era su oportunidad de transformar su vida. Con cuidado, eligió una cantidad modesta de monedas de oro y algunas joyas, lo suficiente para aliviar sus dificultades sin llamar la atención. Después de llenar su bolsa, salió de la cueva y, una vez más, pronunció las palabras mágicas para cerrar la entrada. Al regresar a casa, el corazón de Alí Baba estaba lleno de esperanza y miedo. Sabía que si los ladrones descubrían que había encontrado su escondite, su vida estaría en peligro. Sin embargo, el deseo de mejorar su vida y la de su familia era más fuerte que cualquier temor. Al llegar a casa, contó a su esposa sobre su descubrimiento. Ella quedó incrédula al principio, pero cuando vio las monedas de oro y las joyas, comprendió que algo extraordinario había sucedido. Juntos, decidieron mantener el secreto y usar el tesoro con sabiduría, sin atraer la atención de nadie. Sin embargo, el destino es traicionero, y la vida de Alí Baba estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. A pesar de la decisión de Alí Baba y su esposa de mantener el secreto, no pasó mucho tiempo antes de que su hermano Qasim, que vivía en la opulencia, comenzara a sospechar algo. Qasim, que siempre había despreciado a su hermano por su vida humilde, empezó a notar que Alí Baba parecía estar prosperando, comprando alimentos de mejor calidad y vistiendo ropas nuevas. Se volvió desconfiado y decidió confrontar a su hermano. Un día, Qasim fue a la casa de Alí Baba y exigió saber de dónde estaba sacando el dinero para sus recientes compras. Qasim era un hombre codicioso,
y la idea de que Alí Baba pudiera haber encontrado una fortuna sin compartirla con él era insoportable. Sintiendo que no tenía escapatoria y temiendo que Qasim pudiera exponer su secreto, Alí Baba reveló la historia de la cueva y las palabras mágicas. Los ojos de Qasim brillaron con avidez al escuchar el relato. Sin perder tiempo, exigió que Alí Baba le mostrara el camino a la cueva. Temiendo por la seguridad de su familia, Alí Baba no tuvo más remedio que ceder. Sin embargo, le advirtió a Qasim que tuviera cuidado y no dejara que su codicia lo cegara. Qasim, sin embargo, no tenía intención de ser prudente. Al día siguiente, partió hacia la cueva, llevando consigo 10 burros cargados de grandes sacos. Al llegar a la roca, pronunció las palabras mágicas: «Ábrete, sésamo». Y la entrada se abrió como Alí Baba había descrito. Qasim entró en la cueva y al ver el tesoro ante sus ojos, perdió completamente el control. Comenzó a llenar los sacos con todo el oro y las joyas que podía llevar, sin pensar en nada más que en su propia riqueza. Sin embargo, en medio de su avidez, cometió un error fatal. Cuando llegó el momento de salir, Qasim se dio cuenta de que, en su prisa, había olvidado las palabras mágicas. Intentó recordarlas, pero el pánico se apoderó de su mente. «Ábrete, cebada. Ábrete, trigo», gritó, pero la roca permaneció cerrada. Mientras tanto, los ladrones regresaron a la cueva y encontraron a Qasim allí dentro, incapaz de escapar. Furiosos por haber sido descubiertos, mataron a Qasim sin piedad, dejando su cuerpo desmembrado dentro de la cueva como una advertencia para cualquiera que intentara robar su tesoro. Cuando Qasim no regresó a casa, su esposa, desesperada, corrió hacia Alí Baba y le contó lo que había sucedido. Alí Baba, consumido por el miedo y la culpa, sabía que debía recuperar el cuerpo de su hermano antes de que los ladrones se dieran cuenta de lo que había sucedido. Con la ayuda de Morgiana, su esclava leal y astuta, Alí Baba trazó un plan para entrar en la cueva y rescatar los restos de Qasim. Morgiana era una mujer de gran inteligencia y valentía, y su lealtad a Alí Baba no tenía límites. Por la noche, Alí Baba y Morgiana fueron a la cueva. Con la misma palabra mágica, abrieron la entrada y encontraron el cuerpo de Qasim. La escena era horrible, pero Morgiana mantuvo la calma y ayudó a Alí Baba a reunir los pedazos del cuerpo en un saco. Con el corazón pesado, salieron de la cueva y cerraron la entrada detrás de ellos. De regreso en la ciudad, Morgiana organizó un funeral discreto para Qasim. Pagó a un sastre para que cosiera el cuerpo de Qasim, de modo que se mantuviera en secreto la brutalidad de su muerte. El entierro se realizó sin alarde, y nadie fuera de la familia supo las circunstancias reales. Alí Baba estaba agradecido por la lealtad de Morgiana, pero el miedo aún lo consumía. Sabía que si los ladrones descubrían que el secreto había sido compartido, su vida y la de su familia estarían en peligro. Decidió que no volvería a la cueva, independientemente de la tentación de las riquezas que contenía. Pero los ladrones, inteligentes y astutos, comenzaron a sospechar que alguien había descubierto su escondite. Había una vez, a orillas del río Mekong, un grupo de pescadores que se aventuró más allá de lo habitual, en busca de una buena pesca para sus familias. Sin embargo, las redes que lanzaban regresaban vacías o llenas de algas, como si el propio río les negara su sustento. Entre ellos, estaba el viejo Boun Mai, un pescador experimentado que observaba las aguas con preocupación. Lek, un joven pescador, se acercó y le preguntó al anciano por qué se detenía. El río, normalmente tranquilo, parecía agitado esa noche, y todos empezaban a sentir una inquietud creciente. Boun Mai, con una voz grave, comenzó a contar una historia que había sido transmitida de generación en generación en su familia. El viejo le explicó a Lek que el río Mekong era hogar de Naga, un espíritu antiguo y guardián del río, una serpiente colosal que habitaba en las profundidades, protegiendo los tesoros sumergidos y castigando a aquellos que osaran desafiarlos. Naga no es solo una leyenda, advirtió Boun Mai, es real para aquellos que lo respetan y mortal para quienes lo desafían. Así comenzó a contar la historia que su abuelo le había contado cuando él era solo un niño. Hace mucho tiempo, en el reino de Lansang, las orillas del río Mekong estaban llenas de vida y prosperidad. El rey, un hombre justo y sabio, gobernaba con la bendición de los espíritus, y su pueblo vivía en paz.
Pero, como en toda historia, esta paz no duraría para siempre. Un año, una gran sequía golpeó la tierra. Los campos se secaron, los pozos se vaciaron, y el río comenzó a retroceder, revelando secretos antiguos en su lecho. El pueblo temía que el río estuviera muriendo, y con él, su propia existencia. El rey, desesperado, consultó a sus consejeros y sacerdotes, pero ninguno de ellos pudo encontrar una solución. Finalmente, el sacerdote más anciano habló sobre la leyenda de Naga, el guardián del río. Naga no es solo una criatura, dijo el sacerdote, es el protector del río, un ser antiguo que ha existido desde el principio de los tiempos. Protege el río y a todos los que dependen de él, pero su ira es terrible para aquellos que lo desprecian. El rey preguntó qué debía hacer para apaciguar al espíritu del río. El sacerdote sugirió una gran ofrenda, un sacrificio digno de un dios, para restaurar la armonía entre el pueblo y Naga. Así, el rey ordenó que el mayor tesoro del reino fuera llevado a las orillas del Mekong, una estatua de oro, incrustada con joyas, que representaba al propio Naga. El pueblo se reunió en las orillas del río, cantando y rezando, mientras la estatua era lentamente sumergida en las aguas. Durante 3 días y 3 noches, el pueblo esperó en silencio, con la esperanza de que el sacrificio fuera aceptado. En la tercera noche, cuando la luna estaba llena, el río comenzó a burbujear y las aguas, que antes habían retrocedido, comenzaron a avanzar, cubriendo la estatua por completo. De repente, una enorme cabeza emergió de las aguas. Era Naga, el guardián del río, con escamas relucientes que brillaban bajo la luz de la luna. Sus ojos, grandes y brillantes, se fijaron en el rey y en su pueblo. Todos cayeron de rodillas, temiendo la ira de la gran serpiente. Pero en lugar de atacar, Naga inclinó su cabeza en señal de aceptación y respeto. Las aguas continuaron subiendo, restaurando la vida a los campos y aldeas. El pueblo celebró, creyendo que habían sido perdonados y que Naga los protegería para siempre. Sin embargo, el tiempo pasó y el pueblo de Lansang olvidó la generosidad de Naga. Las generaciones siguientes comenzaron a ver el río como una fuente inagotable de riquezas, algo que podía ser explotado sin respeto. Los sacerdotes que mantenían viva la memoria del espíritu del río fueron ignorados, y la ofrenda anual a Naga se convirtió en una mera formalidad, carente del fervor y respeto de antaño. El rey, en su avaricia, comenzó a excavar las márgenes del río en busca de oro y piedras preciosas, perturbando las aguas y los secretos que allí se ocultaban. Aunque algunos advertían que el río se volvía impredecible, estas voces fueron ignoradas. Una noche, el rey tuvo un sueño. Naga apareció ante él, más colosal y aterrador que nunca, con sus ojos ardiendo de furia. ¿Te atreves a desafiar-me, mortal? La voz de Naga retumbó en el sueño del rey como un trueno. Te di vida y prosperidad, y a cambio, me has faltado al respeto. Has olvidado que el río no te pertenece, sino a mí, y que aquellos que abusan de lo sagrado pagarán con sus vidas. El rey despertó sudando y, presa del pánico, ordenó a los sacerdotes preparar una nueva ofrenda, más grandiosa que la anterior. Pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, el río Mekong estaba en furia. Las aguas, normalmente tranquilas, estaban agitadas como nunca antes. Las olas rompían contra las orillas, arrastrando árboles, casas y engullendo aldeas enteras. El río, que antes había sido fuente de vida, ahora era una fuerza destructiva e implacable. El rey, desesperado, corrió hasta las orillas del río, pero al llegar, fue recibido por el rugido ensordecedor de Naga. La serpiente gigantesca emergió de las aguas, sus escamas brillando como cuchillas bajo la luz del sol. Sus ojos ardían de furia, y de su boca salían chorros de agua que devastaban todo a su paso. El rey cayó de rodillas, implorando misericordia, pero Naga no escuchó sus súplicas. El espíritu del río había sido traicionado, y nada podría aplacar su ira. Con un movimiento rápido y violento, Naga atacó, envolviendo al rey en sus mandíbulas en un abrazo mortal. El pueblo, horrorizado, intentó huir, pero las aguas furiosas del Mekong no dejaron sobrevivientes. En cuestión de minutos, toda la capital del reino de Lansang fue arrasada. Las casas, templos y palacios fueron tragados por las aguas,
y el río volvió a fluir en silencio, como si nada hubiera sucedido. Después de esa catástrofe, el Mekong recuperó su calma habitual. Pero aquellos que sobrevivieron sabían que Naga seguía vigilando. Los pocos que escaparon llevaron consigo las lecciones de la tragedia, transmitiéndolas a las generaciones futuras. Con el tiempo, la historia de la ira de Naga se desvaneció, convirtiéndose en una leyenda que se contaba para asustar a los niños y recordar a los adultos las poderosas fuerzas que habitan en la naturaleza. Y así, la leyenda de Naga vive, en el susurro del viento y en el murmullo del río, recordándonos que aunque las leyendas sean antiguas, tienen una forma de volverse reales para aquellos que se atreven a ignorarlas. Hace miles de años, en un tiempo donde el cielo y la tierra estaban íntimamente conectados, cuando los dioses caminaban entre los mortales y las criaturas mitológicas eran parte del mundo cotidiano, surgió una leyenda que resonaría a lo largo de todas las eras, la leyenda de Garuda. Garuda, el señor de las aves, era una criatura de inmenso poder y misterio. Sus ojos brillaban como dos llamas eternas, y sus plumas, doradas como el sol naciente, eran tan afiladas como las hojas forjadas por los dioses. Se decía que sus alas, cuando se extendían, podían cubrir el cielo, trayendo la noche antes de tiempo. No era solo un ser mítico, era una fuerza de la naturaleza, nacido para cumplir un destino que ni siquiera él entendía completamente al principio de su existencia. El mito de Garuda no comienza con su propia historia, sino con la lucha eterna entre los devas, los dioses del bien, y los asuras, los demonios que personificaban las fuerzas del caos y la destrucción. Estas dos fuerzas opuestas libraban una guerra interminable desde el inicio de los tiempos, una batalla que sacudía los propios cimientos del cosmos. En el centro de esta guerra había un objeto de inmenso poder y deseo, el amrita, el néctar de la inmortalidad. Solo una gota de este néctar podría conceder la inmortalidad a cualquier ser que lo consumiera. Los devas, aunque poderosos, eran mortales y temían el día en que los asuras, sedientos de poder, finalmente los superaran en fuerza y número. Sabiendo que el amrita era su única esperanza, los devas se unieron en un plan audaz para obtenerlo. El amrita estaba escondido en las profundidades del océano cósmico, protegido por una barrera mágica infranqueable. Para recuperarlo, los devas necesitaban la ayuda de los propios asuras. Con promesas de compartir el néctar, los devas convencieron a sus enemigos de participar en el gran esfuerzo de batir el océano en busca del amrita. Era un plan peligroso y traicionero, pero la sed de poder cegaba a los asuras ante la verdadera intención de los devas. Así comenzó el gran batido del océano de leche, donde los devas y los asuras se unieron, utilizando la montaña Mandara como vara y la serpiente Vasuki como cuerda. A medida que la montaña giraba, las aguas profundas del océano comenzaban a hervir, lanzando al aire nubes de veneno tóxico. Pero los devas estaban preparados. Con la ayuda de Vishnu, el preservador, lograron mitigar los efectos del veneno y continuar su búsqueda. Después de mucho esfuerzo, la botella dorada que contenía el amrita finalmente emergió de las profundidades. Pero cuando llegó el momento de compartir el néctar, Vishnu, disfrazado de una hermosa mujer llamada Moini, distrajo a los asuras y rápidamente dio el amrita solo a los devas. Enfurecidos por la traición, los asuras juraron venganza, pero fueron impedidos de recuperar el néctar por la astucia de los devas. En un reino lejano, más allá de los reinos de los devas y los asuras, vivían dos hermanas, Vinata y Kadru. Vinata, la madre de Garuda, era una mujer de inmensa belleza y virtud, mientras que su hermana, Kadru, era astuta y ambiciosa. Ambas hermanas eran esposas de Kasyapa, un gran sabio y progenitor de muchas de las criaturas del mundo. Él concedió a cada una de las hermanas un deseo, y ellas eligieron sus destinos de formas muy diferentes. Kadru, con su deseo de poder, pidió 1000 hijos que fueran serpientes poderosas, conocidas como nagas. Vinata, por otro lado, pidió solo 2 hijos, pero deseó que fueran más poderosos que todos los hijos de Kadru combinados. Kasyapa, impresionado por la sabiduría de Vinata, le concedió el deseo, y así nacieron Aruna, quien más tarde se convertiría en el auriga del dios Sol, y Garuda, cuya historia estaba destinada a cambiar el curso de los eventos en el cosmos. Los nagas, hijos de Kadru, crecieron rápidamente y pronto comenzaron a mostrar sus poderes. Pero cuando llegó el turno de Vinata,
sus hijos todavía estaban en los huevos. Kadru, aprovechando la situación, desafió a su hermana a una cruel apuesta. Ella sugirió que apostaran sobre el color de la cola del caballo celestial Uchaisrabas, un caballo mítico blanco que surgió durante el batido del océano de leche. Vinata, confiando en la pureza del caballo, apostó que su cola era completamente blanca. Sin embargo, Kadru, usando su astucia, instruyó a sus hijos nagas para que cubrieran la cola del caballo, haciéndola parecer negra. Cuando se exhibió el caballo, Vinata, sin saber del truco, perdió la apuesta. Como resultado, Kadru decretó que Vinata se convertiría en su esclava hasta que los huevos de sus hijos se rompieran. Pasaron años, y finalmente, el primer huevo de Vinata comenzó a romperse. Del huevo surgió Garuda, inmenso y brillante como el propio sol. Al nacer, él percibió inmediatamente la situación de su madre y juró liberarla. Garuda, aunque joven, poseía una fuerza inconmensurable y una determinación inquebrantable. Confrontó a los nagas, que ahora estaban en la cúspide de su poder, y exigió la liberación de su madre. Los nagas, temiendo la fuerza de Garuda, acordaron liberar a Vinata, pero solo bajo una condición: él debía traerles el Amrita, el néctar de la inmortalidad, que estaba bajo la guardia vigilante de los Devas. Garuda sabía que esta tarea sería extremadamente peligrosa, pero su amor por su madre era tan grande que estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para salvarla. Antes de partir en su misión, Garuda voló hasta su padre, Kasyapa, en busca de consejo. Kasyapa, sabiendo de las dificultades que su hijo enfrentaría, le concedió una bendición especial. Le instruyó a buscar el camino de la justicia y la sabiduría en su búsqueda, advirtiéndole sobre los peligros de dejarse consumir por la venganza o la ambición. Garuda entonces partió en su viaje épico en busca del Amrita. Voló a través de los reinos celestiales, enfrentando una serie de desafíos que pusieron a prueba su fuerza, inteligencia y coraje. Uno de los mayores desafíos surgió cuando tuvo que enfrentarse a los dioses guardianes del Amrita, incluido Indra, el rey de los dioses. Indra, conociendo la misión de Garuda, intentó detenerlo de todas las formas posibles, pero la determinación y el poder de Garuda eran inigualables. Después de una feroz batalla, Garuda logró superar a Indra y a sus aliados, usando su astucia para crear distracciones y abrirse camino hasta el Amrita. Con el néctar en sus manos, Garuda regresó a los nagas, listo para cumplir su promesa y liberar a su madre. Sin embargo, Garuda, consciente de las terribles consecuencias que ocurrirían si los nagas obtuvieran la inmortalidad, planeó un engaño. Al entregar el Amrita a los nagas, les sugirió que purificaran sus cuerpos antes de consumirlo, como una forma de aumentar sus poderes. Mientras los nagas se preparaban, Garuda colocó el néctar en un lugar seguro y esperó. Mientras los nagas estaban distraídos, Indra, que había estado observando todo, descendió de los cielos y rápidamente robó el Amrita, llevándolo de vuelta al cielo. Cuando los nagas regresaron, descubrieron que habían sido engañados. Enfurecidos, intentaron perseguir a Garuda, pero ya era demasiado tarde. Garuda, con su misión cumplida, exigió la libertad de su madre, y los nagas, derrotados, no tuvieron otra opción que cumplir su parte del acuerdo. Después de liberar a su madre, Garuda se convirtió en una figura de gran importancia en el universo. No solo era respetado por su fuerza y coraje, sino también por su sabiduría y dedicación a la justicia. Vishnu, el dios supremo, quedó tan impresionado con Garuda que lo eligió como su montura divina, llevándolo en sus viajes por el cosmos. Garuda, ahora libre y honrado, dedicó su existencia a proteger a los justos y luchar contra las fuerzas del mal. Su leyenda se extendió por todos los reinos, y se convirtió en un símbolo de libertad, fuerza y devoción. Pero su historia estaba lejos de terminar. La leyenda de Garuda continuaría creciendo, llena de nuevas aventuras y desafíos, a medida que navegaba por los intrincados hilos del destino, siempre en busca de mantener el equilibrio entre el bien y el mal. La leyenda del Rey Mono, también conocido como Sambukong, es una de las historias más fascinantes de la mitología china. Esta es una leyenda llena de aventuras épicas, traiciones, intrigas y profundas lecciones. Voy a narrar esta historia de una manera que mantenga el suspense y la emoción viva, haciendo que el oyente quiera seguir escuchando cada paso de este viaje increíble.
Hace mucho tiempo, al comienzo de los tiempos, cuando el cielo y la tierra aún estaban en formación, existía una montaña sagrada llamada Montaña de las Flores y Frutas. En la cima de esa montaña, entre nubes y nieblas, reposaba una roca mágica. Esta roca no era una piedra común, había sido impregnada con las esencias del cielo, la tierra, el sol y la luna durante milenios. Un día, después de un intenso relámpago, la roca comenzó a agrietarse, y de ella nació un ser extraordinario, un mono. Sin embargo, este mono no era como los demás. Sus ojos brillaban como estrellas, y su energía vibraba con el poder de la tierra y el cielo. Era fuerte, ágil y dotado de una inteligencia incomparable. Rápidamente, se convirtió en el líder de todos los monos que vivían en la Montaña de las Flores y Frutas, siendo amado y respetado por todos. Pero había algo dentro de él que lo diferenciaba de los demás, una inquietud, una sensación de que estaba destinado a algo mucho mayor. Pasaron los años, y el joven mono, que aún no tenía un nombre, comenzó a preguntarse sobre el sentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Observó cómo sus compañeros monos envejecían y morían, y esto le llenó de miedo y tristeza. Decidido a evitar ese destino, decidió emprender un viaje para descubrir los secretos de la inmortalidad. Así comenzó la gran aventura de Sambucón, que lo llevaría a convertirse en uno de los personajes más poderosos y temidos de la mitología china. Sambucón viajó por tierras distantes, cruzando ríos y montañas, siempre en busca de maestros que pudieran enseñarle los secretos de la vida eterna. Después de muchos años de errancia, escuchó hablar de un gran maestro taoísta, el patriarca Subhuti, que vivía en una montaña aislada. Decidido a aprender de este sabio, Sambucón lo buscó, disfrazado como un simple mendigo. El patriarca Subhuti, al ver al mono, reconoció de inmediato el potencial que poseía. Lo aceptó como discípulo, pero no sin antes advertirle sobre los peligros de buscar el poder absoluto. Durante muchos años, Sambucón estudió con el patriarca, aprendiendo las artes de la transformación, la magia y la alquimia. Se convirtió en un maestro de las 72 transformaciones, capaces de convertirlo en cualquier cosa, desde un pequeño insecto hasta un poderoso dragón. Finalmente, Sambucón consiguió lo que tanto buscaba, el secreto de la inmortalidad. El patriarca le enseñó un conjunto de técnicas que le permitirían vivir eternamente, y el mono, ahora inmortal, se sintió invencible. Pero con el poder, también vino la arrogancia. El patriarca, al ver que Sambucón se volvía cada vez más confiado y desobediente, decidió que no podía mantener al mono bajo su tutela. Lo expulsó de la montaña, advirtiéndole que grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Sambucón, sin embargo, dejó al maestro con una risa, creyendo que ahora nada podría detenerlo. De vuelta en la Montaña de las Flores y Frutas, Sambucón rápidamente se estableció como el soberano indiscutible. Pero, a pesar de su inmortalidad y habilidades mágicas, sentía que faltaba algo, un arma a la altura de su poder. Escuchó rumores de un arma legendaria escondida en las profundidades del Palacio del Dragón, en las profundidades del océano, y decidió que esa arma sería suya. Sambucón descendió al fondo del mar, donde encontró al rey dragón Ao Wang. Con su habitual osadía, exigió que el rey le entregara el arma. El rey dragón, sabiendo que Sambucón no era un enemigo que debía subestimarse, le mostró varias armas, pero ninguna satisfacía al mono. Finalmente, le mostró un bastón mágico llamado Ruyi Jinguban, una vara de hierro que podía cambiar de tamaño al mando de su portador. Ese bastón, aunque pesaba toneladas, fue manejado con facilidad por Sambucón, quien sabía que había encontrado lo que buscaba. Con el bastón dorado en manos, Sambucón se sintió invencible. Comenzó a mostrar su poder desafiando a dioses menores, causando caos y desorden por donde pasaba. Su fama se extendió rápidamente, y pronto llegó a oídos del emperador de Jade, el gobernante del cielo. Preocupado por la creciente influencia del mono, el emperador decidió tomar medidas. El emperador de Jade, deseando evitar un enfrentamiento directo con Sambucón, intentó inicialmente apaciguarlo ofreciéndole un cargo en los cielos. Lo nombró guardián de los caballos celestiales, un puesto de poco prestigio. Sambucón, al principio, aceptó el cargo, pero pronto se dio cuenta de que estaba siendo ridiculizado.
Enfurecido por la afrenta, abandonó su puesto y regresó a la tierra, autoproclamándose gran sabio, igual al cielo, un título que él mismo creó para igualarse con los dioses. La respuesta del emperador de Jade fue rápida. Envió tropas celestiales para someter a Sambucón, pero el mono, con su bastón dorado y sus habilidades mágicas, derrotó a todos ellos. Los generales más poderosos del cielo fueron derrotados uno a uno, y el caos se extendió por el reino celestial. Sambucón, ahora embriagado por el poder, decidió invadir los cielos y tomar su lugar entre los dioses. Luchó contra las fuerzas celestiales con una furia que parecía inagotable. Ningún dios o demonio podía detenerlo, y los cielos temblaban ante su ira. Al ver que la situación estaba fuera de control, el emperador de Jade hizo un llamamiento al Buda, que vivía más allá de los límites del cielo y la tierra, en el reino de la pura iluminación. El Buda, con su infinita sabiduría, decidió enfrentar a Sambucón de una manera que nadie había intentado antes. Cuando Sambucón irrumpió en los cielos, destronando a los dioses y exigiendo ser reconocido como igual al emperador de Jade, el Buda apareció ante él, calmado y sereno. Propuso un desafío al mono: si Sambucón lograba escapar de la palma de su mano, sería libre de hacer lo que quisiera, gobernar los cielos, la tierra e incluso el inframundo. Sambucón, convencido de su propia invencibilidad, aceptó el desafío con una sonrisa de desdén. Dio un salto gigantesco, atravesando nubes y estrellas, volando por el cosmos hasta llegar a lo que parecía ser el fin del universo. Allí, encontró 5 pilares imponentes. Pensando que había alcanzado los límites de la creación, grabó su nombre en uno de los pilares y orinó en la base de otro para marcar su territorio. Satisfecho con su victoria, Sambucón regresó para enfrentarse al Buda. Sin embargo, al volver, descubrió que no había dejado la palma del Buda. Los 5 pilares, en realidad, eran los dedos de la mano del Buda, y había sido engañado todo el tiempo. Reconociendo la sabiduría del Buda, pero incapaz de aceptar la derrota, Sambucón intentó luchar, pero fue inútil. El Buda entonces selló a Sambucón bajo una montaña mágica llamada Montaña de los 5 Elementos, donde el mono quedó atrapado durante 500 años. Durante ese tiempo, fue dejado solo para reflexionar sobre su arrogancia y el caos que había causado. 500 años pasaron, y Sambucón permaneció bajo la montaña de los 5 elementos, incapaz de escapar. Su ira inicial fue reemplazada lentamente por arrepentimiento, y comenzó a meditar sobre sus acciones y lo que lo había llevado a su caída. Un día, un monje llamado Tang Sanzang, conocido también como Tripitaka, pasó por esa región. Estaba en una misión sagrada, enviada por los cielos, para buscar las escrituras budistas en el oeste y llevarlas de vuelta a China. Su viaje sería largo y peligroso, lleno de obstáculos y enemigos, y necesitaba compañeros poderosos para protegerlo. El Buda, deseando darle a Sambucón una oportunidad de redención, reveló al monje donde estaba el mono atrapado. Tripitaka, movido por la compasión, decidió liberar a Sambucón y le ofreció la oportunidad de unirse a su viaje. A cambio, Sambucón debía proteger al monje de todos los peligros que encontraran. Desesperado por la libertad y una oportunidad de redención, Sambucón aceptó el acuerdo. El Buda colocó un anillo mágico en la cabeza de Sambucón, que permitiría a Tripitaka controlarlo en caso de que el mono volviera a ser desobediente. Y así, Sambucón fue liberado de la montaña de los 5 elementos y comenzó una nueva fase de su vida, ya no como un rebelde, sino como un protector y siervo en una noble misión. A lo largo del camino, Tripitaka y Sambucón encontraron a otros compañeros que se unieron a ellos en su misión. Cada uno de estos personajes tenía una historia única y estaba en busca de redención, al igual que Sambucón. Zubajie, conocido como cerdo parlante, era un exgeneral celestial que fue condenado a reencarnar como un cerdo debido a su comportamiento lascivo y perezoso. Sabujing, o monje de la arena, era un demonio acuático que había sido desterrado de los cielos por romper una valiosa copa de cristal. Estos personajes, al igual que Sambucón, buscaban redimirse y aceptaron proteger a Tripitaka en su viaje. Juntos, enfrentaron innumerables desafíos en su camino. Sambucón, con su bastón dorado y habilidades mágicas, lideraba el grupo, siempre en la primera línea de las batallas contra demonios,
espíritus malignos y otros seres sobrenaturales que intentaban detener la misión. Pero el viaje no era solo físico, también era un viaje espiritual. Cada batalla, cada desafío, obligaba a San Wukong a confrontar sus propios demonios internos, su arrogancia, su ira y su deseo de poder. Poco a poco, comenzó a comprender el verdadero significado de la humildad y la compasión. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron fue el enfrentamiento con 3 demonios poderosos, conocidos como Rey Toro de Oro, Rey León de Plata y Rey Elefante Blanco. Estos demonios eran antiguos enemigos de San Wukong y habían jurado vengarse por sus derrotas pasadas. Los demonios, al conocer la misión de Tripitaka, tendieron una trampa para capturar al monje y devorarlo, creyendo que esto les otorgaría la inmortalidad. San Wukong, al percibir el peligro, intentó enfrentarse a los demonios solo, pero subestimó la fuerza combinada de los 3. Durante la batalla, San Wukong fue capturado y encadenado con cadenas mágicas, incapaz de usar sus transformaciones para escapar. Los demonios estaban listos para ejecutar al monje, y por un momento, todo parecía perdido. Tripitaka, desesperado, rezó al Buda por ayuda. Fue entonces cuando el Buda envió a la diosa Guanyin, la bodhisattva de la compasión, para intervenir. Guanyin liberó a San Wukong y ayudó a derrotar a los 3 demonios, mostrándoles el camino hacia la redención en lugar de simplemente destruirlos. Esta experiencia fue un punto de inflexión para San Wukong, quien comenzó a ver la fuerza en la compasión y el perdón, en lugar de solo en la fuerza bruta. Mientras el viaje continuaba, San Wukong fue tentado varias veces a regresar a su antigua vida de caos y poder. En una ocasión, encontró un grupo de demonios que lo saludaron como a un rey y le ofrecieron riquezas y sirvientes, intentando convencerlo de que abandonara a Tripitaka y asumiera su papel como gobernante del inframundo. Por un momento, San Wukong fue tentado. La vida como un rey demonio, sin las restricciones impuestas por Tripitaka, parecía muy atractiva. Se imaginó nuevamente en la cima del poder, temido por dioses y hombres, sin ninguna obligación moral que lo retuviera. Pero entonces, recordó los últimos años de su vida, las batallas que había librado, las lecciones que había aprendido, y sobre todo, la promesa que había hecho a Tripitaka y al Buda. Comprendió que el poder por el poder no le había traído nada más que dolor y sufrimiento. Así que rechazó la tentación, reafirmando su compromiso con la misión. Esa elección no fue fácil para San Wukong, pero fue un momento crucial de crecimiento. Finalmente aceptó que el verdadero poder no residía en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. Finalmente, después de años de viaje y numerosas pruebas, San Wukong, Tripitaka y sus compañeros llegaron al destino final, el templo de los 3 Budas, donde se guardaban las escrituras sagradas. Pero incluso en esta etapa final, enfrentaron un último obstáculo. El templo estaba protegido por un dragón antiguo y sabio, encargado de garantizar que solo aquellos verdaderamente dignos pudieran llevarse las escrituras. El dragón, al ver al grupo, no los atacó de inmediato, sino que desafió a San Wukong a demostrar que había cambiado. San Wukong, cansado de las luchas y pruebas, respondió no con violencia, sino con humildad. Se arrodilló ante el dragón y admitió sus errores pasados, reconociendo que aún tenía mucho que aprender. El dragón, impresionado por la transformación del mono, les permitió llevarse las escrituras sagradas. Esa última batalla fue la más difícil de todas, pues no involucró fuerza física, sino espiritual. San Wukong finalmente había comprendido el verdadero significado de su viaje, no como guerrero o conquistador, sino como un ser iluminado en busca de la verdad y la paz interior. Con las escrituras en mano, San Wukong, Tripitaka y sus compañeros comenzaron el largo viaje de regreso a China. El camino de regreso fue más fácil, ya que los desafíos habían sido superados, pero cada paso fue acompañado por una profunda reflexión sobre todo lo que habían experimentado. Cuando finalmente llegaron a China, fueron recibidos como héroes. Las escrituras que traían no eran solo textos sagrados, sino también símbolos de perseverancia, redención y sabiduría. San Wukong, que había comenzado su viaje como un rebelde arrogante, regresó como un sabio, respetado no solo por sus poderes, sino por su comprensión espiritual. El Buda recompensó a San Wukong y a sus compañeros, elevándolos al estatus de inmortales y otorgándoles un lugar de honor en los cielos.
Pero Sambukong, ahora más humilde, rechazó cualquier título grandioso. Prefirió vivir en paz, lejos de los conflictos y ambiciones que antes lo atormentaban. Así, la leyenda de Sambukong, el rey mono, llegó a su fin. Pero su historia continuó siendo contada por generaciones, no solo como una aventura épica, sino como una lección eterna sobre el poder de la redención, el valor de la humildad y la importancia de seguir el camino de la sabiduría. La historia de Sambukong es más que una simple leyenda. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, la búsqueda de la inmortalidad y los peligros de la arrogancia. A lo largo de su viaje, Sambukong aprendió que el verdadero poder no reside en conquistas materiales o en derrotar enemigos, sino en comprenderse a uno mismo y encontrar la paz interior. Esta historia resuena con todos nosotros, pues todos enfrentamos nuestros propios demonios y desafíos. La leyenda de Sambukong nos enseña que, independientemente de cuán poderosos o invencibles nos sintamos, siempre habrá algo más grande que nosotros, ya sea el universo, el destino o nuestras propias limitaciones. Y así, la leyenda del Rey Mono sigue viva, inspirando y desafiando a todos aquellos que buscan comprender el verdadero significado del poder y la sabiduría. Que podamos aprender de su viaje y encontrar nuestra propia paz e iluminación. Había una vez, en las profundidades de las montañas de la antigua provincia de Okayama, un pequeño pueblo aislado del mundo exterior, rodeado de bosques densos y valles cubiertos de niebla. Los habitantes del pueblo vivían en tranquilidad, pero había un sentimiento en el aire, una sensación de que algo extraordinario estaba por suceder. Entre las personas que vivían allí, se encontraba una pareja de ancianos, una mujer de corazón bondadoso llamada Obasan y su esposo, Oji-san, un hombre sabio y paciente. No tenían hijos y vivían solos, dedicándose a cultivar la tierra y a vivir en armonía con la naturaleza. Cada día, Obasan caminaba hasta el río cercano para lavar la ropa. Un día de primavera, mientras cantaba una suave melodía, algo extraordinario ocurrió. La corriente del río, normalmente tranquila, comenzó a ganar fuerza. Intrigada, Obasan miró río arriba y vio algo que nunca había presenciado antes. Flotando en el agua, venía un enorme melocotón, brillante bajo la luz del sol como si fuera de oro. Rápidamente, Obasan tiró del melocotón hacia la orilla. Nunca había visto nada igual. El fruto era demasiado grande para provenir de un árbol común. Pensó que quizás era un regalo de los dioses para ella y su esposo. Emocionada, Obasan llevó el melocotón a casa. Cuando Oji-san lo vio, quedó igualmente impresionado. Decidieron abrirlo para disfrutar de tan raro manjar. Sin embargo, al cortarlo, algo aún más sorprendente ocurrió. De dentro del melocotón emergió un bebé. Sus ojos brillaban como estrellas y su piel era suave como la seda más fina. La pareja de ancianos, sin hijos y sin esperanzas de tener un heredero, no podía creer lo que veían. Era como si los dioses hubieran respondido a sus oraciones de tantos años. Decidieron llamar al niño Momotaro, el niño del melocotón. Momotaro creció rápidamente, revelándose desde joven como un niño especial. Su fuerza era inusual, su inteligencia aguda y su corazón, lleno de bondad. Sin embargo, había algo más en Momotaro, algo que ni él mismo comprendía del todo. A veces, sentía como si una fuerza mayor estuviera dentro de él, llamándolo a una gran aventura. Mientras Momotaro crecía, comenzaron a ocurrir extraños eventos en el pueblo. Animales salvajes, que nunca antes se habían acercado tanto a las casas, comenzaron a aparecer. Los aldeanos susurraban sobre antiguos espíritus que intentaban comunicarse, pero pocos sabían cómo interpretar las señales. Una noche de luna llena, Momotaro tuvo un sueño. Se veía en una isla lejana, rodeada de aguas oscuras y agitadas. En el centro de la isla, había una fortaleza sombría, y dentro de ella, escuchaba gritos de dolor y sufrimiento. De repente, una voz profunda y resonante habló con él: Momotaro, has sido elegido para restaurar la paz. Los demonios que habitan en la isla de los ogros han traído oscuridad a nuestro mundo. Solo tú puedes detenerlos. Al despertar, Momotaro no podía olvidar el sueño. La voz seguía resonando en su mente, como un llamado que no podía ignorar. Decidido, contó el sueño a sus padres adoptivos.
Aunque temerosos por el bienestar de su hijo, sabían que Momotaro estaba destinado a algo grandioso y acordaron ayudarlo a prepararse para la travesía. Oba-san y Oji-san pasaron los días siguientes preparando provisiones para el viaje de Momotaro. Sabían que la travesía sería larga y llena de peligros. Oba-san preparó kibidangos, bolitas de arroz dulce, infundidas con sus bendiciones y amor, creyendo que le darían fuerza al joven guerrero. Mientras tanto, los aldeanos, al enterarse de la misión de Momotaro, comenzaron a visitarlo, ofreciéndole sus propias bendiciones y regalos. Algunos trajeron antiguas armas, reliquias de batallas pasadas, mientras que otros dieron talismanes y amuletos para protección. Todos estaban unidos en la esperanza de que Momotaro fuera el héroe que los dioses habían prometido. Con todo listo, Momotaro se despidió de sus padres y de los aldeanos, prometiendo regresar victorioso. Sabía que estaba dejando atrás la seguridad del hogar, pero también sabía que su verdadera misión apenas comenzaba. Atravesando bosques y subiendo montañas, Momotaro pronto encontró su primer desafío. Escuchó un gruñido profundo proveniente de los arbustos. Preparándose para luchar, fue sorprendido por un perro feroz, con un pelaje negro como la noche y ojos brillantes de inteligencia. ¿Quién osa atravesar mi territorio?, gruñó el perro, pero al ver a Momotaro, su comportamiento cambió. Algo en el aura del joven guerrero lo hizo detenerse. Momotaro ofreció uno de los kibidangos al perro, que lo aceptó con gratitud. Sintiendo el poder y la bondad de Momotaro, el perro decidió seguirlo, ofreciendo sus habilidades como cazador para la misión. Poco después, mientras atravesaban un bosque denso, Momotaro encontró un mono ágil, saltando de árbol en árbol. El mono, curioso sobre el joven humano, bajó para verlo de cerca. ¿A dónde vas, joven guerrero?, preguntó el mono, con ojos llenos de astucia. Momotaro explicó su misión y, una vez más, ofreció un kibidango. El mono, impresionado por el valor de Momotaro, decidió unirse a él, aportando su velocidad y astucia a la causa. Finalmente, al llegar a la orilla de un lago tranquilo, Momotaro avistó un faisán magnífico, con plumas brillando a la luz del sol. El faisán observaba a Momotaro con curiosidad. «Joven guerrero, puedo volar alto y ver lejos. Si necesitas un compañero que pueda vigilar a tus enemigos desde el cielo, estaré a tu lado». Con estas palabras, el faisán aceptó el kibidango y se unió al grupo. Ahora, con 3 compañeros leales, Momotaro se sentía más confiado. Sabía que no enfrentaría la oscuridad solo. Con sus nuevos amigos a su lado, Momotaro y el grupo llegaron a la costa donde el mar Negro se extendía hasta el horizonte. Las olas fuertes golpeaban las rocas, y el sonido del agua parecía un lamento profundo. La isla de los ogros estaba del otro lado, pero no había ningún barco a la vista. El faisán, observando desde lo alto, avistó una pequeña embarcación escondida entre las rocas. Parecía haber sido dejada allí por casualidad o por destino. Con la ayuda del mono, el barco fue arrastrado hasta el agua. El perro, con su fuerza, ayudó a estabilizar la embarcación, y todos subieron a bordo. La travesía por el mar no fue fácil. Surgieron tormentas de la nada, relámpagos iluminaban el cielo y el mar parecía vivo, intentando arrastrar el barco hacia el fondo. Pero Momotaro, con su corazón valiente y la fuerza del kibidango, guiaba a sus amigos con determinación. «No podemos fallar», pensaba, sosteniendo con firmeza el timón mientras el barco era lanzado de un lado a otro. Durante la noche, mientras la tormenta se calmaba, apareció una figura misteriosa en el agua. Era una mujer, con el cabello largo y ojos que brillaban como la luna. «¿Quién osa cruzar el mar Negro?», preguntó con una voz que parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. Momotaro explicó su misión, y la mujer lo miró con ojos penetrantes. «Enfrentas grandes peligros, joven guerrero. Pero veo coraje en ti. Toma este regalo», dijo, entregándole un pequeño frasco de agua brillante. «Esta es el agua de los sueños. Úsala sabiamente, y te mostrará el camino cuando todo parezca perdido». Con esas palabras, la mujer desapareció en la niebla del mar, dejando a Momotaro con una sensación de esperanza renovada. Después de días luchando contra el mar, el grupo finalmente avistó la isla de los ogros. La isla estaba rodeada por una espesa niebla,
y el aire estaba pesado con el olor a azufre y decadencia. Torres oscuras y extrañas construcciones marcaban el paisaje, pareciendo tan antiguas como el mismo tiempo. Al desembarcar, el suelo bajo sus pies parecía palpitar con una energía maligna. El perro olfateó el aire y gruñó. «Nos están observando», advirtió. El mono, siempre atento, notó movimientos rápidos en las sombras. «Saben que hemos llegado», susurró. El faisán, volando alto, vio la fortaleza en el centro de la isla, rodeada de criaturas que parecían listas para atacar. «Debemos acercarnos con cuidado», dijo Momotaro, sosteniendo el agua de los sueños con firmeza. Sabía que no podía desperdiciar el regalo de la mujer del mar. El grupo avanzó en silencio, cada uno atento a los peligros que los rodeaban. A medida que se acercaban a la fortaleza, Momotaro y sus amigos fueron confrontados por los primeros guardianes de la isla. Eran criaturas grotescas, con cuerpos de piedra y ojos rojos como brasas. Surgieron del suelo, como si fueran parte de la misma isla. «No pasarán», gritaron al unísono, sus voces resonando con un sonido de trueno. Momotaro sabía que no podía vencerlos con fuerza bruta. Recordó el agua de los sueños y decidió usarla. Derramó unas gotas en el suelo, e inmediatamente, la tierra alrededor de los guardianes comenzó a cambiar. Las piedras que formaban sus cuerpos comenzaron a romperse y desmoronarse, como si el suelo estuviera absorbiendo su fuerza. Los guardianes, ahora debilitados, cayeron uno a uno, dejando el camino libre para el grupo. Pero Momotaro sabía que esto era solo el comienzo. «Ellos eran solo los primeros», dijo el faisán, volando al frente para verificar el siguiente obstáculo. «Lo peor está por venir». Después de una serie de batallas contra ogros menores y criaturas que habitaban la isla, Momotaro y sus compañeros finalmente llegaron a la fortaleza. En el centro de la construcción, en un salón iluminado solo por antorchas temblorosas, estaba el jefe de los ogros, una criatura gigantesca con cuernos curvados y ojos que brillaban con odio antiguo. «Momotaro, el niño del melocotón», rugió el jefe ogro. «Te estaba esperando. Los dioses pueden haberte elegido para esta misión, pero no importa. Tu viaje termina aquí». El jefe ogro atacó con una fuerza devastadora. Sus manos, como garras de hierro, cortaron el aire, casi alcanzando a Momotaro. El perro saltó para protegerlo, mordiendo el brazo del ogro, pero fue lanzado a un lado con un simple movimiento. El mono intentó usar su agilidad para esquivar los golpes del ogro, pero fue capturado por una mano gigante y arrojado contra la pared. «Son demasiado débiles para derrotarme», se burló el jefe ogro, avanzando sobre Momotaro. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, el faisán descendió desde el cielo, atacando al ogro en los ojos con sus garras afiladas, cegándolo temporalmente. «Ahora, Momotaro», gritó el faisán, dando al joven guerrero la oportunidad de actuar. Con el jefe ogro temporalmente cegado, Momotaro se preparó para el golpe final. Sabía que no podía fallar. La esperanza de todo el pueblo, de sus padres y de sus compañeros dependía de él. Agarró su espada, imbuida con las bendiciones de los aldeanos, y avanzó con toda la fuerza que tenía. El jefe ogro, aún cegado por la furia y el dolor, agitó sus garras al azar, intentando alcanzar a Momotaro. El joven guerrero, con una precisión casi sobrehumana, esquivó cada golpe y se acercó al corazón de la criatura. «Por el bien de todos los que sufren bajo tu tiranía, serás derrotado», gritó Momotaro, mientras asestaba el golpe final. La espada de Momotaro penetró profundamente en el pecho del ogro, alcanzando su negro corazón. Un grito de agonía resonó por toda la isla, haciendo temblar las mismas piedras. El jefe ogro cayó de rodillas, y su cuerpo comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo que fue llevado por el viento. Los compañeros de Momotaro, heridos pero vivos, se acercaron. «Lo has logrado, Momotaro», dijo el perro, con orgullo en sus ojos. «La paz será restaurada». Con el jefe ogro derrotado, la oscuridad que envolvía la isla de los ogros comenzó a disiparse. La niebla negra se levantó y el cielo se aclaró, revelando un paisaje transformado. Las torres sombrías comenzaron a desmoronarse, y la tierra, antes estéril y muerta, comenzó a florecer.
Momotaro y sus compañeros volvieron al barco y navegaron de regreso a su pueblo, ahora bajo un cielo despejado y brillante. El viaje de regreso fue tranquilo, como si los mismos dioses estuvieran guiando su camino de vuelta a casa. Cuando llegaron al pueblo, fueron recibidos como héroes. Los aldeanos, que antes vivían con miedo, ahora cantaban y bailaban en celebración. Oba-san y Oji-san, con lágrimas en los ojos, abrazaron a Momotaro, agradeciendo al cielo por su regreso seguro. La historia de Momotaro se extendió por todo Japón, inspirando valor y esperanza en todos los que la escuchaban. La isla de los ogros, antes un lugar de terror, se convirtió en un símbolo de resistencia y triunfo sobre el mal. Momotaro, aunque aún joven, se convirtió en un símbolo de liderazgo y justicia. Continuó protegiendo su pueblo y las tierras aledañas, siempre al lado de sus fieles compañeros. Con el tiempo, la paz que él trajo floreció, y las leyendas sobre su valentía se difundieron por todo el país, siendo contadas y recontadas por generaciones. Pero, a pesar de todos los elogios, Momotaro nunca olvidó sus orígenes. Sabía que, a pesar de su fuerza y coraje, fue el amor de sus padres adoptivos, la sabiduría de los ancianos del pueblo y el apoyo de sus amigos lo que realmente lo hizo el héroe que se convirtió. Y así, la leyenda de Momotaro vivió para siempre, una historia de cómo incluso el más pequeño de los guerreros puede derrotar al mayor de los males, cuando es guiado por un corazón puro y por aquellos a quienes ama. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.